Listo. Bueno, a ver, chicas, el tema de hoy es podcast y tenemos invitada a Brenda Hernández, que es, bueno, creadora del podcast Ellas y además ha creado una agencia de creación de podcast. Así que con ella vamos a estar viendo como los pasos más a detalle de cómo funciona el trabajar principalmente con un podcast. Pero como introducción al tema, quiero que hagamos un análisis de lo que ustedes consideren podcasts exitosos. Entonces, el tema es totalmente libre, pueden escoger el podcast que ustedes quieran, ya sea de moda o no. Y la idea es que vean, bueno, primero, como siempre, presentar el podcast, cuál es el tema, quiénes son los presentadores, cuál es el enfoque, y luego que vean, que expliquen cuál es el vacío que llena en el mercado, porque pues sabemos que hoy en día hay cantidad de podcasts y cada vez que aparece uno nuevo, por lo general, bueno, como muchísimos negocios, como todos los negocios, o casi todos los negocios, la idea es llenar algún vacío en el mercado. Entonces quiero que identifiquen cuál es el vacío que llena en el mercado y que también analicen por qué es exitoso, qué estrategias funcionan, qué es lo que lo hace este podcast que bajo la perspectiva de ustedes es exitoso. Ahora, no tenemos mucho tiempo otra vez porque Brenda se va a conectar a las 8, entonces tampoco espero que hagan un análisis súper profundo, pero yo creo que con unos 20 minutos de trabajo y luego tenemos como 20 minutos para conversar sobre las distintas estrategias, para que lo presenten y conversemos un poco sobre las estrategias que funcionan en los podcasts, estamos bien. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto, Sandra. Listo, ok, entonces De empezamos. cualquier rubro, ¿no? Cualquier rubro, si quieren de moda, si quieren de lo que sea. La idea es que sea un podcast que ustedes consideren exitoso para que luego puedan analizar por qué es que es exitoso. Ya, perfecto, perfecto, Listo. Sandra. Ok, entonces estamos 21, 31, 41, digamos, bueno, 40 y 42 y 42. Estamos ya empezando Ya, las presentaciones. ya, perfecto. Ya, gracias.
Bueno, chicas, ¿cómo van? ¿Terminaron? ¿Están listas? Sandra, sí, si quieres yo te enseño Listo, dale. Entonces empezamos contigo, Carla, y luego va Majo. un ratito. Sandra, discúlpame, dame un ratito, solo que estoy en el laptop y se me ha apagado. No te preocupes, no te preocupes. Ya. Sandri, hola, perdóname por la demora, no podía entrar al link. Hola, Rafa, no te preocupes. Estamos haciendo presentaciones y a las 8 se conecta Brenda. Así que creo que ya no vale la pena que hagas el ejercicio, pero en 15 ya se conecta Brenda. Ya, genial. Otra cosita, no voy a poder prender mi cámara porque he estado toda la madrugada en la clínica porque he sido mal. Entonces, estoy aquí, pero voy a participar y todo, pero no voy a poder prender mi cámara porque Ok, en no te verdad, preocupes, pero ¿estás mejor? sí. Ok, qué bueno, qué Y bueno. ya. Y de nuevo, perdón, te juro que no podía entrar al link, he intentado todo el rato. No te preocupes, no te preocupes, ya estás acá. Bueno, espero que ya te sientas mejor. A ver, Ya, Sandra, ya vale, pude entrar desde la listo. laptop.
A ver, te voy a compartir lo que dice rapidito. O sea, ya primero les comento que yo elegí el podcast de Se Espera, Regalan. Carla, no lo vemos, o soy solo yo. Ah, Ahí está, ya lo vemos. ya. Listo. Ya, ahora ya lo vemos, ya lo vemos. Ya, yo elegí Se Regalan Dudas porque, pucha, porque creo que es el que más me ha nutrido y más ha complementado mi personalidad. O sea, me ha ayudado a crecer como persona. Y bueno, ellas son las fundadoras y son amigas. Se Regalan Dudas nace desde la necesidad de cuestionarnos todo lo que sucede alrededor, o sea, por qué creemos lo que creemos, qué alternativas existen, de dónde vinimos, o sea, dónde vamos, cómo tomar decisiones informadas. O sea, en verdad, Leti y Ash. Y lo mejor es que no solamente hablan ellas, sino también invitan a expertos en determinados temas, gente que admiran, gente que son sus amigos, gente que puede complementar el conocimiento que ellas tienen. Estos son algunos de los episodios que tienen como la adolescencia, el descansar, el destino, el cómo elegir a mi terapeuta, el vivir mi propia verdad, el otro lado de vivir con roomies, el ego, recomendaciones de libros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sobre la muerte, sobre la soltería, sobre el miedo a crecer. O sea, son diferentes enfoques y creo que son dudas que la mayoría tenemos y no nos las cuestionamos, no nos las hacemos hasta que las escuchamos del otro lado. Por ejemplo, a veces sí existe este miedo a crecer, pero es un miedo interno que creemos que solamente lo tenemos nosotras, pero cuando lo escuchamos como que en un podcast decimos, o sea, un montón de gente lo quiere escuchar, es porque de verdad sí existe este miedo. Luego, este es el, bueno, el Instagram, la portada de Instagram, donde tiene un montón de seguidores. Para esto es el podcast más escuchado de Latinoamérica. Y, y salió en la pandemia, o sea, lo hicieron durante la pandemia. Tienen 1.5 millones de seguidores. Ese es un poco de, de su feed de Instagram. Lo hacen súper amigable, como cómo discutir sin llorar, volumen 1, los invitados. Este, hablan también del, ¿cómo se llama? De los acontecimientos que se vienen viviendo, del contexto, como aquí fue el caso de Devani, de este caso que fue súper fuerte en México, de los sueños, de otros invitados, o sea, ponen clips pequeñitos y, y, o sea, hay como que reminders de determinados temas de lo que están hablando. Para esto también han sacado su libro de manera física, de manera virtual, o sea, como ebook y también como audiolibro. Y lo más chévere también es que ahora hacen tours en Estados Unidos y en México hasta el momento. Hacen shows en vivos. O sea, ya tienen definitivamente preparado un show donde, donde lo venden y lo llevan a diferentes partes de diferentes estados. Y por ejemplo, también a estos, son como unos conversatorios donde también tienen invitadas y existe un vínculo, se genera un vínculo más cercano con su público. O sea, por ejemplo, yo sí me moriría por ir a uno de estos shows que ya les denominan, pero en verdad yo los considero como unos conversatorios que tienen, que me encantan, o sea, me moriría por ir. Sería como que un podcast en vivo, donde se puede participar y todo esto, y conocerlas principalmente. Y eso es todo lo que hice en este tiempo, repito, que Se Regalan Dudas.
Perfecto, gracias Carla. Entonces, si tuvieras que escoger una estrategia, como de todas las estrategias que están usando, si tuvieras que escoger una para tú aplicar en tu proyecto, ¿cuál harías? ¿Qué crees que es lo más importante de su Yo plataforma? creo que el hecho de trabajar con personas claves, por Ujú, ejemplo, ellas eran nuevas. Ah, y el hecho de también de tocar determinados tipos de temas. O sea, hablar de, no sé, de cosas que todos tenemos esas dudas, pero que de repente no. O sea, sí se dicen en voz alta, pero que de repente a veces tú crees que solamente tú las sientes. ujú, Esas. Y luego el anclarme de personas claves, porque ya, ellas pueden ser dos amigas que conversan de determinados temas, pero ellas no son las expertas. Entonces, el hecho de tener expertos sería como que no colgarme de su prestigio, pero anclarme de cierta, ¿cómo se llama? O sea, de cierto como que, de cierta seguridad, de cierto soporte, de que ellos lo están diciendo. Entonces, yo creo que esos dos son los que claro, y más. es que eso me parece importante, y finalmente no es colgarte tal cual, ¿no? Es como, finalmente Claro, es es una el, aliarte. exacto, y es que eso es parte también del networking, ¿no? O sea, no Ajá, solamente vas a sí, crecer tú sola, sino definitivamente. eso también es la importancia del networking, ¿no? ¿Quién conoces? ¿Quiénes son esas voces que tú puedes traer? Eso también es muy importante porque o sea, muestra también, es casi como un reflejo de tu Ujú. trabajo, ¿no? Porque Sí, sí, sí. finalmente, por ejemplo, entre ustedes mismas están haciendo como el networking. Entonces, mientras vayan avanzando, probablemente van a seguir conectadas y Claro. como creciendo igual, casi que a la par profesionalmente. Entonces, eso Ujú. es muy importante, es muy importante. Sí, o sea, lo que yo creo también es que da cierto nivel de seguridad. Ujú, O sea, porque te lo está diciendo una fuente confiable, no solamente exacto. a una fuente que cree, cree que es eso, sino que es algo, sino como son especialistas, es como que es seguro, es una fuente confiable la que te está diciendo existe este tipo de solución. Incluso hablan también sobre el tema relacionado al dinero, de cómo es la relación con el dinero, cómo enseñarte a ahorrar, ese tipo de cosas. Y no es que traen a una persona de que pucha, cualquier persona X que le ha ido bien ahorrando, ¿entiendes? Sino de que traen especialistas que te enseñan a dar tips de verdad, de cómo podrías ahorrar y cosas así. Pero sí, es bien bonito. O Claro, sea, sí, ese es el más... yo también lo conozco. También lo conozco. No lo escucho muchísimo porque la verdad, entre tener que escuchar todos los podcasts, nunca me alcanza el tiempo y siempre paro Sí, atrasada. y los episodios Pero son sí, bien largos. sí, sí, pero es chévere. Y eso creo que Ah, dime, dime. y también tienen su versión más chiquitita, que es la de que es cuando literalmente abres los ojos y hay una que se llama Despertando Podcast, que dura Ah, 5 minutos. Te juro que te llena tanto, tanto, tanto. qué Y hay genial. otra que es la versión en la noche, pero esa no la hablan ellas. O Ok. sea, ellas son las dueñas, las fundadoras, pero Ujú. no es con su voz. Y luego hay uno Mm, para la versión de la noche, que es una versión de un varón qué que se genial. llama Durmiendo Podcast. Este también lo tengo, pero casi no lo escucho. Igual, mi mismo problema que tengo tantos podcasts que no escucho. Pero no sabía que era de ellas. Qué Sí, interesante. sí, es de Qué ellas. Pero genial. sí, yo sí escucho los dos. O sea, Qué el de la genial. mañana trato de escucharlo, pero el de la noche, si no lo escucho, no duermo, Mm. literalmente. Y eso otra vez, ¿no? Ahí es como, mira, incluso, y por eso a mí me gusta hacer mucho estos ejercicios, ¿no? Lo que ustedes consideran que es exitoso y por qué, porque eso que te engancha, de ahí es importante sacar como estos elementos que hacen que a ti te esté enganchando para luego ver Ujú. cómo lo puedes replicar en tus propios proyectos. Sí. Entonces, súper. Gracias, Carla. Vamos a pasar ahorita a Majo, sí, porque ya estamos como con el tiempo encima. Probablemente Brenda se conecte mientras Majo esté presentando. Mm, Pero entonces gracias. lo hacemos rápidamente y pues nada, con eso ya cerramos. Majo. Ya, bueno, lo hago súper rápido. Igual no había hecho como presentación, pero quería hablar de un podcast que como estoy escuchando recientemente, Ujú. que se llama Two Hot Takes, eh, y lo hizo como una terapeuta ocupacional con su enamorado, y como lo hacen siguiendo como un trend
por así decirlo, que hay como detrás de todas estas historias de Reddit, que es otra como plataforma digital, que es como una plataforma bueno, no sé si todos saben qué es Reddit, ¿no? Pero es como esta plataforma de foros donde la gente como hace preguntas o escribe como sus historias. Y dentro de este Reddit hay un como subreddit, que es un foro específico, eh, que el nombre se llama Am I the Asshole, que es como la gente cuenta un poco lo que son sus problemas de vida, no sé, como ayer tuve esta pelea con mi enamorada por esta razón, como soy yo el que está mal o como la otra persona es la que está mal, como necesito consejos. Entonces, básicamente, esa terapeuta lo que hace es como semanalmente escoge como un tema, Ujú. eh, como por decirte, no sé, el tema de como eh, relaciones de larga distancia, relaciones con los padres de mi enamorado, como cosas así, ¿no? Como súper personales. Y escoge entre historias que están en Reddit con historias que le escribe como su público a ella esperando como consejos, ¿no? Y todas las semanas llega a un invitado, puede ser como algunos amigos suyos, su papá fue un invitado como súper regular y fue tan popular que el papá también tuvo que sacar un podcast aparte, de como consejos de padre, por así decirlo. eh, y básicamente como la chica lee esas historias y da como sus opiniones, eh, entre comillas, pueden ser como controversiales. Y últimamente están invitando a personas como más profesionales, como a psicólogos, psiquiatras, terapeutas, ¿no? Para como dar a conocer un poco como los términos reales de los problemas que están sucediendo y cómo poder abordarlos de una manera como un poco más inteligente. eh, y, y son súper populares. O sea, en general como este tema de hacer podcast de, de estas historias de Reddit que digo, se está volviendo más popular. También lo hacen en TikTok, como haciendo mini clips, pero ese es el podcast más popular de este tema. Y en verdad, o sea, lo que lo hace es destacar es que se siente súper cercano, porque en verdad se siente como esta mía que te está dando consejos, ¿no? Y tienes consejos de todas las perspectivas, porque como digo, el nombre lo dice, ¿no? Se llama Two Hot Takes, que pueden ser como opiniones súper controversiales al problema que hasta tuvo, o sea, hasta tuvo que hacer un capítulo, o sea, un episodio de podcast específicamente como para aclarar alguna de sus opiniones controversiales y por qué pensaba de esa manera. Súper, gracias, Majo. Justo estaba buscando para mandarlo por el chat, pero no me deja Sí, ahora porque Brenda justamente está por entrar, entonces me ha bloqueado todo lo que pueda hacer. Em, bueno, entonces, si tú, aquí la misma pregunta que Carlos, ¿no? Si tú tuvieras que rescatar algo específicamente para tú aplicarlo al proyecto a cualquier proyecto, yo sé que el tuyo no está tan relacionado con podcast, pero ¿qué es lo que tú aplicarías a un proyecto tuyo? ¿Qué elemento? eh, ese tema que me gusta de utilizar otra plataforma digital para sacar el contenido de tu podcast, porque sobre Reddit es una plataforma como súper personal y como donde la gente, por así decirlo, no sé cómo decirlo en castellano, pero vents todos sus problemas, ¿no? Ujú. Eh, como bota todo lo que tiene que decir, porque es una plataforma como súper abierta. Dentro de todo, hay como moderadores y todo el mundo, o sea, tampoco es que puedas escribir lo que te dé la gana. eh, pero, o sea, como si la filtran un poco, pero básicamente puedes contar como todos sus problemas y es como una comunidad que, que te da consejos y te dice como, no, tú estás mal, cómo reacciona, o sea, del caso de estos temas específicos, ¿no? Eh, y nada, como digo, esto de poder sacar información y demasiado contenido, porque tiene un montón de episodios, de estas historias como de este bloque específico de Reddit me parece bravazo.
Súper chévere, sí, creo que otra vez que eso vale la pena resaltar, ¿no? Porque finalmente hoy en día es bien difícil como dejar de lado, o sea, simplemente enfocarte en una plataforma, entonces ese hacer como el cross-reference casi está súper chévere. Ahí tienen el Instagram si, para que lo chequen si Rafa y Carla no lo conocen. El de Cerrar las Dudas, Carla, tú puedes mandarlo también, porfa. Bueno, aunque creo que cualquiera lo pueden buscar, pero para tener ahí los links. Bueno, entonces con esto cerramos esta primera parte. Ahora, como les dije, ya Brenda está esperando para entrar. Ella va a explicar como todas las fases de armar un podcast. Como saben, bueno, Rafa dice que no puedes prender cámara, pero las demás les pido que por favor la prendan, especialmente porque como somos un grupo chiquito, para que se sienta como un poco más la intimidad que normalmente creamos en esta clase. Al final está abierto para preguntas. Si es que nos vamos hasta el final de la clase, ya como siempre cerramos y conversamos un poco más sobre esto la próxima semana. Y si no, vamos a hacer como una recapitulación de las ideas como más importantes que dice Brenda. Así que la voy a dejar entrar ahorita y pues nada, ya empezamos con esto. Hola Brenda, Hola, buenos días. buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, te veo súper despierta. Yo siempre digo, Brenda está en California, entonces son 6 de la mañana para ella. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras tan temprano. Claro. De verdad es un honor tenerte con nosotras. Les he hablado muchísimo de ti, de tu trabajo. Es de verdad genial que estés por aquí. Como te había dicho, las chicas también están, bueno, Rafaela está trabajando un podcast slash Ah, newsletter. Carla, no necesariamente un podcast, pero creo que puede conectarse un poco y pues Majo está haciendo algo un poquitín distinto, pero finalmente creo que todo se conecta. Entonces, sí, bienvenida. muchas em, gracias. y te dejo el micrófono para que empieces cuando estés lista. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ante nada, solo quiero compartir mi presentación. Nunca lo he hecho por Google. Mira, abajo ahí están las uno, 2, 3, como 4 pelotitas y hay una Ajá. hacia la más el lado derecho, es una flechita mirando hacia arriba. Ah, sí, 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 sí. sí. Ok, present now. A window. Ah, no, a tab. Sí, si quieres, yo siempre selecciono a ver, ¿qué selecciono yo? Una ventana, Una claro, a ventana. window, ajá, porque Ujú, solo va a ser la presentación. ok. ¿Y pueden ver mi presentación? Sí, perfecto. Sí, sí, ya la Perfecto. podemos ver. Ah, claro, ok. Entonces voy a, ay no, present and record. Standard. Ok. Y creo que ya. Ok, bueno, hola chicas, muchísimas gracias por estar aquí para ver las 4 fases para crear un podcast exitoso en 2022. Yo soy Brenda Hernández Jaime, soy un podcast manager, fundadora de Aegis Media, donde trabajo con latinas para crear, lanzar y crecer su podcast. También soy estratega, comunicóloga y a mí me fascina, me encanta, me apasiona amplificar las voces de latinas. Por eso mismo comencé mi podcast hace 3 años, donde amplifico las historias y las voces de latinas que están creando un impacto en nuestra comunidad, como Sandra. Sandra fue una invitada en mi podcast y por eso mismo también me inspiré a crear mi negocio Ella Media, donde producimos y creamos podcasts para latinas que también están creando un impacto en sus industrias, comunidades, para que ellas puedan amplificar su voz, establecerse como expertas y también crear una conexión con su comunidad. Y por eso mismo yo creo que a ustedes les interesa cómo crear un podcast exitoso para crear esa conexión con su comunidad y, claro, establecerse como expertas. Pero antes de comenzar, yo siempre con todas mis clientes, con mis amigas, con gente que me sigue en redes sociales, en podcast, siempre les pregunto antes de que quieran comenzar, yo siempre les sugiero contestar estas 5 preguntas esenciales para ayudarles a crear un camino, una producción sustentable, porque obviamente queremos que sean exitosas, pero para que sean exitosas tienen que tener estas 5 preguntas muy claras. Y son simples. ¿Cuál es tu por qué?
por qué estás creando este podcast, tu por qué es la razón de por qué va a continuar, por qué va a existir, ¿no? Cuando tú te des cuenta en tu camino de producción de tu podcast, te vas a dar cuenta que las cosas no son fácil, los downloads no van a llegar para una noche a la mañana, no van a ser millones, tampoco el reconocimiento. Entonces va a ser difícil, pero tu por qué te va a inspirar, te va a motivar, te va a motivar a continuar. Y en realidad es la razón por qué existe, por qué tú decidiste comenzar tu podcast. Mi por qué fue porque a mí me apasiona. Necesitamos las voces de latinas en podcasting para que otras mujeres latinas en el mundo lo puedan escuchar. Ahora, la segunda pregunta, tu objetivo. Yo siempre me quiero enfocar en un objetivo cuando estás comenzando. ¿Por qué? Porque ese objetivo tú lo vas a lograr, lo vas a cumplir. Entonces, obviamente siempre va a cambiar. Mientras tu por qué se queda igual, tu objetivo siempre va a cambiar. Entonces, yo siempre recomiendo que sea algo fácil al principio, así tú te puedas, cuando lo cumples, motivar, seguir, cambiar ese objetivo. Y el tiempo. Ahora, aquí el tiempo es cuánto tiempo estás dispuesta a invertir para crear, lanzar y crecer un podcast. Entonces, tu respuesta aquí va a ser cuánto tiempo se necesita para que tu por qué sea una realidad, para que tú lo veas y lograr tu objetivo. Entonces, si te das cuenta que no, pues no tienes tanto tiempo para editar, para cumplir ese porqué o cumplir el objetivo, pues vamos a llegar a la siguiente pregunta, que es el dinero. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto, no, cuánto dinero estás dispuesta a invertir para que tu porqué sea una realidad y cumplir tu objetivo, ya que no tienes el suficientemente tiempo para ya sea editar o para investigar o agendar a ciertos invitados, ¿no? Entonces tú vas a ahí ver el dinero de, pues yo lo voy a invertir en un micrófono que pues está más o menos a mi rango o para pagarle a alguien para que me edite porque no tengo el tiempo para aprender o editar, ¿no? Y la última pregunta es el apoyo. ¿Qué apoyo tienes para comenzar, lanzar y crecer este podcast? Y me enfoco en gente que es importante y esencial en cuanto a tu producción de podcast. Primero, tu familia. ¿Tu familia te apoya en crear este podcast? Un ejemplo se podría decir cuando ellos ya saben y te están apoyando, ellos saben que todos los sábados a las 11 de la mañana la casa no tiene que hacer nada de ruido porque tú vas a estar grabando tus episodios, ¿no? Entonces, con ese apoyo, tú puedes así en calma, en paz, grabar tus episodios, nadie te está gritando y te están apoyando tu familia. Tus amigas, amigos, ellos saben de tu podcast porque ellos pueden ser tus primeros invitados, ellos pueden estar apoyándote en tus primeros episodios, tal vez sea un episodio, un podcast solo o con invitados. Ellos pueden venir y pueden estar ahí mientras estás grabando. Así a ti te quitan los nervios, te sientes como ti misma y estás hablándole a tus oyentes como si fueran tus amigos, porque pues tus amigos están en la grabación. Tercero, tienes un podcast manager, tienes alguien que ya está aquí y se dedica a esto, a producir, a crecer, lanzar un podcast. Tal vez no sabes editar o tal vez no tienes el tiempo para aprender o para pues dedicarte 100% a producir marketing y promoción. Hay gente como yo que se dedica a esto y que te puede apoyar para que tú puedas enfocarte en lo que eres buena. Y por último, claro, es podcasters. Ya estás en parte de esta comunidad, ya es parte del medio. Conoce podcasters. Podcasters son gente muy amable, estamos abiertos a compartir nuestro conocimiento y al igual, tú puedes unirte a ellos para promocionar tu podcast, para aprender y simplemente para tener a alguien en tu vida que también te entiende que pues es un trabajo, es todo un proceso para producir un podcast y simplemente tener el apoyo de que alguien sepa por qué estás pasando, pues es muy importante cuando estás produciendo tu podcast. Y ahora comenzamos con la primera fase de producir y lanzar un podcast en 2022, que es branding. Y espero, chicas, que hayan contestado el cuestionario que les mandé, porque estas preguntas que puse en el cuestionario son el mismo cuestionario que yo trabajo con mis clientas y les tuvieron que dar la respuesta para estos puntos.
Y si tienen ahorita su cuestionario, van a ver las palabras que han repetido durante su cuestionario y esto les va a ayudar a contestar muchos de estos puntos. Su nombre. Ahora, cuando estás nombrando tu podcast, yo recomiendo un nombre corto, recomiendo un nombre único, recomiendo un nombre que se queda acorde con tu marca. Digamos, tal vez tienes una marca de ropa o ya tienes una plataforma establecida. Quieres continuar con ese branding, quieres obviamente ayudarle a tus oyentes, a tu audiencia, a tu comunidad, que te busquen, que te encuentren. Por ejemplo, mi nombre, Ellas, es corto, único y también está de queda acorde con mi audiencia. Es un podcast para latinas, no necesita explicación, Ellas. Y también recomiendo, antes de escoger el nombre, vayan a Google, googlean, vayan a redes sociales, vayan a las plataformas de podcasting, a Apple, Spotify, busquen, ¿ya está usado ese podcast, ese nombre? Si sí, vayan, hagan un brainstorming, busquen otro nombre. Una, no quieren confundir a sus oyentes o audiencia antes de comenzar este proceso, no quieren ponerse a sí mismas barreras antes de que comiencen. Y también se pueden encontrar problemas legales porque muchos podcasters ya están haciendo copywriting en su nombre. Por ejemplo, yo, Ellas, cuando lo comencé era la única Ellas y ahora estoy en el proceso de copywriting y hay muchos podcasts que también se llaman Ellas. Entonces, también es un proceso que pues, te quieres evitar, pero también quieres que sea único y que te quede a tu plataforma. Ahora, misión, valores y visión. Basta pensar, es un podcast, ¿por qué tanta importancia para una misión, los valores y visión? Pues por estos tres puntos esenciales te van a ayudar a crear una marca, un espacio para ti, para tus oyentes, para tus invitados y para la gente que esté apoyando tu podcast, que cree en él y que va a promocionarlo, ¿no? Entonces, con esto te va a ayudar a establecer los tipos de invitados, los temas que vas a hablar, cómo vas a promocionar, todo está ligado. Entonces, ¿por qué o sea, la misión de tu podcast, por qué lo estás haciendo, los valores que tienes, que puede compartir tus invitados y dónde ves este podcast cumpliendo ahí, creciendo en el futuro? Objetivo. ¿Qué objetivo tiene tu podcast? ¿Qué quieres cumplir con este podcast? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres lograr con él? Género. Va a ser de finanzas, va a ser sociedad, cultura, va a ser educación. Tienes que ver qué tipo de género va a quedar para así tú poder crecer en las plataformas de podcasting. Audiencia, ¿a quién le vas a hablar? ¿No? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué podcast ya están escuchando? ¿Qué le gusta leer? Tienes que saber muy bien a tu oyente para que tú puedas hablarle a tu oyente mientras estás grabando tu podcast. Ahora, formato y día de publicación. Formato va a ser entrevista, va a ser solo, va a ser narrativa, va a ser ya sea cada 2 semanas vas a publicar, cada semana, todos los días, va a ser de 5 minutos, va a ser de 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Entonces tienes que saber cuánto va a durar el podcast, qué formato va a ser y claro, si queda en tu vida, cuánto tiempo tienes en realidad para grabar un podcast y obviamente, claro, para editarlo. Y día de publicación, ¿qué día lo vas a publicar? Si es de finanzas, los martes, miércoles son días excelentes. Martes es un día donde para el medio de podcasting es informativo. Entonces, si estás educando, tú quieres publicar los martes. Si es un podcast de comedia, los miércoles son excelentes porque ya es medio de la semana, los oyentes quieren escuchar algo que les motive, que les haga el día. Y tal vez no tienes tiempo para publicar en esos días. Por ejemplo, yo publico ellas los sábados porque a mí me queda mi horario. Si algo pasa, yo el sábado en las mañanas puedo hacer cualquier cosita y publicarlo. Queda con mi horario, queda con mi tiempo. Intro y outro. La introducción y outro mensaje del podcast. La introducción va a ser el copy, el mensaje que tu oyente va a escuchar en todos los episodios. ¿Qué tiene? Tu nombre, de qué trata tu podcast, para quién es. Y
¿qué va a tratar el episodio? Outro es qué va a ver el oyente o a dónde va a ir el oyente después de la conversación, dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tu newsletter, o tal vez puede ser un sneak peek del siguiente episodio. Ahora, descripción de podcast. La descripción del podcast es lo primero que va a leer el oyente antes de escuchar un episodio. Puede escuchar un episodio, el más reciente, o leer la descripción. ¿Qué trata? Hay una fórmula para esto. Tiene tu nombre, tiene tu CTA, tiene un problema que los oyentes y tú ya saben y que tu podcast va a resolver. También incluye el día de publicación, el formato y ciertos temas que vas a tocar. Con eso vas a tocar todos los keywords para que tú puedas ser encontrada en las plataformas de podcasting. Trailer es como el comercial de tu podcast. La gente, después de ver tu cover art, después de leer tu descripción de podcast, va a escuchar tu trailer. Y es un comercial. Ahí van a decir, lo quiero escuchar, quiero saber más de él. Les va a dar como el mood de qué van a esperar para mientras están escuchando tu podcast. Y el cover art, que es la portada de podcasting. Ahora, para mí, yo veo un cover art como la portada de un libro. Ya sé que no debemos juzgar las portadas de los libros, pero yo juzgo las portadas de podcasting. Si a mí no me estás dando el mensaje con tu portada de cover art, no lo voy a escuchar. Si está feo estéticamente, tal vez no lo voy a escuchar. Y también técnicamente tiene que ser estético. ¿A qué me refiero a esto? Estéticamente creativo, tiene que tener los colores que están de acorde con tu misión, tus valores, el mood que le quieres dar a tus oyentes. Tiene que ser palabras, máximo 5 palabras, 5 a 10. Un cover art no debe tener muchas palabras. También tiene que dar el mensaje luego al oyente. También no hay mucho texto abajo, ya que no quieres, pues, ponerte barreras en las plataformas. Apple Podcast no le gusta tener texto en esta parte del cover art. Eh, no pongas micrófonos, no pongas audífonos, ya todos sabemos que es un podcast, simplemente queremos algo creativo. Si es un podcast de cine, yo quiero ver palomitas, quiero ver una cámara antigua de cine. Queremos ver cosas que está acorde al tema que estás platicando. Fecha de lanzamiento. Ahora, la vida puede pasar, tú puedes escoger una fecha de lanzamiento y cuando estás produciendo este podcast, antes de lanzarlo, puede cambiar y está bien. Les recomiendo que lo cambien, ya que la gente no sabe que vas a lanzar un podcast. Nadie lo sabe aún. Se puede cambiar, pero está bien tener una fecha para que tú te puedas motivar y ser consistente en la producción de grabación, editar y promocionar tu podcast. Y producción. Estamos en la segunda fase y aquí se trata de todo el equipo que tú necesitas para ya grabar, ¿no? Un micrófono y audífonos. Ahora, yo recomiendo un micrófono de USB como este. Ahora, este micrófono ya no existe, pero al final de esta presentación puse links para el micrófono que yo recomiendo, porque un micrófono USB, así lo pueden conectar a tu laptop y simple, lo prendes, lo grabas, se escucha bien, no es caro. Aquí en California, un micrófono USB, el que recomiendo de Samsung QTU, está a $60. No necesitas gastar millones de dólares para tener un buen micrófono. En cuanto a audífonos, si todavía tienes tus audífonos de Apple que tienen, ya sabes, los cables, usa esos, son los mejores audífonos. Estos son más para editar, para tú estar escuchando los detalles de la boca, cómo suena, pero unos audífonos de Apple funcionan excelente para grabar un podcast. Software de grabación y edición. Entonces, ¿dónde vas a grabar este podcast? Si tienes un Mac, GarageBand es gratis. Si no tienes una Mac, puedes usar Audacity, que también está en el link de resources y es gratis. Ambas plataformas son gratis, son muy fáciles para aprender. También hay muchos videos para aprender y cómo saber editar.
y también grabar. Software de grabación virtual. ¿Dónde vas a grabar? Ya estamos en el mundo de la globalización. Obviamente vas a tener invitadas, invitados de todo el mundo. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Lo vas a grabar por Zoom? Es gratis, pero ya la plataforma solo dura 40 minutos. Tal vez quieres irte a una plataforma que se dedica a grabar audio de calidad. Y eso es Riverside FM, que también está en los resources. Es gratis. El audio es gratis para ti y vas a tener algo limpio para poder editar. Ahora, grabación de intro, outro y trailer. Aquí vas a grabar tu mensaje de intro, mensaje de outro, que va a ser consistente siempre para cada episodio, para que tú no estés grabando para cada uno. El trailer es tu comercial. Música. La música tiene que ser música copyright free, gratis. También les doy un resource de link aquí al final de la presentación. YouTube Music, Archive, um, Free Music Archive. Hay muchas plataformas para música gratis o puedes pagar cada mes y tienes una biblioteca de música gratis para usar en tu podcast. Yo recomiendo solo escoger tu canción de podcast que quede con el mood que quieres dar y así puedes usar esa canción consistente para tu trailer, para tu intro, para tu outro y estás bien. Investigación de temas e invitados. Entonces, cuando ya estés grabando, espero que hayan hecho su trabajo y han investigado del tema que van a hablar, de sus invitadas, ¿no? Tus oyentes, tus invitadas te están dando su tiempo al escucharte, al grabar contigo. Lo mínimo que tú puedes hacer es investigar sobre ellas o del tema. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando y no sabes de un tema, se puede escuchar en la voz. Y podcasting es una plataforma, es un medio íntimo. Entonces, tus oyentes van a saber cuando no sabes del tema y tus propios invitados van a saber que no sabes nada de ellos o de ellas al estar grabando y entrevistándolos. Entonces, queremos evitar también esos problemas, queremos que tú hagas tu tarea en investigar tus temas invitados y escoger tu lugar de grabación. ¿Dónde quieres grabar? Obviamente tiene que ser no todas tenemos un estudio, entonces vas a grabar en un cuarto donde no haya eco. Entonces les recomiendo ir por su casa y entrar a los cuartos y hacer así para ver si hace eco. Si hace eco, pues no es el mejor cuarto y les recomiendo grabar con muchas almohadas, con cobijas, con alfombra, ya que eso puede evitar el eco cuando estás grabando y se va a escuchar perfecto ya cuando estés editando tus episodios. Y obviamente tener técnicas de micrófono, ¿no? No quieres estar muy cerca, tampoco muy lejos. Quieres estar como más o menos a esta distancia de tu micrófono. Cada micrófono es diferente. Hay algunos micrófonos que es mejor grabar por el lado del micrófono y se escucha excelente. Y graba y edita. Ahora, durante la grabación, lo que recomiendo, su primer episodio o primeros 1 a 10 episodios, grábenlo con amigas, con amigos, con gente que te sientes a gusto y que realmente cuando estás con ellos, tú eres tu versión más auténtica. ¿Por qué? Porque los oyentes quieren escuchar eso, quieren escucharte estar tranquila, en paz y quieren escucharte a ti. Entonces, al estar con alguien que te sientes cómoda a grabar esos episodios, tu versión más auténtica va a salir y así vas a practicar. Ya para el episodio 11 vas a estar lista y hasta puedes grabarlo tú sola o con gente que no conoces y así. Y edita. Edita depende mucho de el tiempo que tienes, ¿no? Tienes tiempo para editar un episodio de 1 hora, tienes el tiempo para editar un episodio de 20 minutos. ¿Qué vas a editar? Vas a editar, ya sabes, palabras que se me está yendo la palabra, pero muchos de los de verdad, cosas que no están quedando al tema, tal vez están hablando con tus invitadas sobre la moda y de repente hablan de los cereales que les encantan. Pues eso no queda con el tema o con el objetivo del podcast. Pues vas a evitar eso. Y crear tus marketing assets. Aquí ahora
tienes el cover art y el cover art te va a ayudar en cuanto a los colores de branding que se necesita para tus marketing assets. Y me refiero también no solo a lo de redes sociales, sino también descripción de episodio, de qué va a tratar este episodio, los links y dónde van a ir después para continuar la conversación, los show notes del episodio. Los show notes es como un blog donde es em, más largo que una descripción de podcast, entonces va a ser un blog. Los los timestamps de, por ejemplo, en minuto 10, Sandra y yo platicamos de cierto tema, ¿no? Esto va a tener que estar en tu landing page de podcasting para que tu oyente, si quiere escucharlo otra vez, sepa en qué tiempo del episodio pueden ir. Y los links relevantes, si estás mencionando libros o películas, lo que sea, tú quieres llevar a tu oyente sus links para que lo puedan escuchar. Y transcripciones, vas a ofrecer transcripciones de tu episodio para que los que quieran leer más a profundidad sobre tu episodio, leerlo y tener ese resource. Y publicación. Ahora ya está la hora para publicar, y esto es lo que yo recomiendo para publicar. Y algo que no mencioné en los episodios, por cierto, yo recomiendo antes de lanzar 2 a 5 episodios para así tú tener tiempo luego de saber qué está funcionando y qué no. Pero ahora vamos a publicación a la tercera fase. Yo recomiendo tener un correo aparte para tu podcast, aparte del personal, lo que sea. ¿Por qué? Porque te vas a meter a varias plataformas como tu hosting, tu Canva, para tu música. Quieres organizar todo y luego cuando tus oyentes quieran ser invitados, tú puedas dar ese correo y todo esté organizado ahí mismo. No queremos que se pierda en tu correo personal o de trabajo. Entonces, siempre recomiendo crear un correo aparte para tu podcast. Ahora, ¿qué plataforma de podcast vas a crear? Vas a escoger. Y la que yo recomiendo, la que yo siempre uso y le recomiendo a mis clientas es Libsyn. Libsyn es una plataforma que ha estado desde el 2007, 2006. Es consistente, es profesional, han mejorado su dashboard, pero es una plataforma que sé que va a estar ahí. Si van a comenzar un podcast, yo recomiendo invertir en una plataforma como Libsyn, como Buzzsprout, como Podbean, porque ya que van a estar comenzando a pagar, no sé, $5 al mes, tal vez mucha gente no tenga eso, pero yo recomiendo invertir en eso, en un micrófono USB y en la plataforma. ¿Por qué? Porque tú estás pagando para este servicio y tu RSS feed, el podcast, va a ser tuyo. Tú vas a ser dueño de ese podcast. Si tú vas a una plataforma como, ay, ya se me olvidó esta plataforma que es gratis en podcasting. Ay, es el dueño de Spotify, bueno, si vas a una plataforma que es gratis, puedes correr el riesgo de que, una, pongan anuncios que no van con tus valores, que no va con tu comunidad y hasta puedes perder tus oyentes. Realmente no eres dueña de tu podcast. Con lo gratis hay contras, entonces siempre quieres ser dueña del contenido que tú estás creando, porque puede ser un hobby y no sabes si va a crecer. Te recomiendo, pues, usar esas plataformas gratis. Pero si tú realmente quieres que tu podcast sea tu portafolio, sea, eh, una oportunidad para que tu industria sepa que tú eres experta del tema o ayudarte a crear conexiones, hacer networking, yo recomiendo pagar para un servicio. Ahora, distribución de podcast. Aquí se trata es mandar tu podcast a Apple Podcasts, Spotify, todas las plataformas de podcasting. Cuando tú vas con plataformas que estás pagando, el proceso va a ser muy fácil. No va a haber barreras, todo va a estar simple y hay unas donde simplemente haces clic a un botón y listo. También recomiendo con distribución de podcasting te tienes que esperar a 30 días para que aparezcas en todas las plataformas, porque sí se tardan. La gente que aprueba estos podcasts son, en verdad, sí, son gente, no son robots. Entonces, están escuchando y leyendo
cada envío de podcast. Entonces, tú quieres darte 30 días antes de lanzar tu podcast para que tú puedas realmente estar en todas las plataformas de podcasting. Ahora, vas a publicar tu trailer, que es el comercial. ¿Cómo quedamos? Tú vas a escoger el día que te quede a tu horario y quede con tu audiencia. Y recomiendo que después del trailer, ya sea una semana después o 2 semanas después, pero 2 semanas es máximo, publicar a 2 a 3 episodios. ¿Por qué? Al publicar con 2 o 3 episodios, tú le estás dando un sabor a tus oyentes de qué pueden esperar con cada episodio. Van a tener elección de, tal vez tienes un episodio solo, el segundo episodio es con invitados, o tal vez el tercer episodio es un roundtable. Entonces, puede ser diferente o puede ser lo mismo, pero con diferentes temas. Y cuando publicas esos 2 a 3 episodios, una semana después o 2 semanas después, ya publicas tu cuarto o tercer episodio. Y tienes que ser consistente, claro. Y obviamente a festejar, ya publicaste tu podcast, es muchísimo trabajo, te mereces festejar, es una fiesta porque lo has logrado, finalmente está al aire tu podcast. Y promoción, tenemos aquí a Sandra. Y al promocionar tu podcast, lo que yo recomiendo, lo que a mí me hubiera encantado saber cuando yo comencé mi podcast es crear un newsletter. Yo sé que algunas aquí tienen su newsletter. Su newsletter va a ser la plataforma donde van a retener sus oyentes. Después de que ellos escucharon tu episodio, pues tienen que continuar la conversación. Ellos quieren más de ti, ¿no? Entonces, en el outro los vas a dirigir a que se vayan a suscribir a tu newsletter, que va a ser la continuación de ciertos temas de tu plataforma o de ti. Aquí vas a poder retener a tus oyentes y por si un día Instagram ya no existe, tú tienes a tus newsletter subscribers que han venido de tu podcast. Redes sociales. Redes sociales son plataformas excelentes para recordarles a tus seguidores que tú tienes un podcast. Yo no me enfoco, lo que recomiendo es no enfocarte y obsesionarte tanto en redes sociales, ya que tus seguidores no son igual a tus oyentes. Puedes recordarle a tus seguidores que tienes un podcast y que hablas de estos temas que hablas en tus redes sociales. Tus seguidores no se van a ir a la plataforma a Apple Podcast a escuchar tu podcast. Quieren seguir en Instagram, quieren estar en TikTok, pero cuando se acuerdan de que, Brenda, Sandra tiene un podcast porque has estado publicándolo, es un recordatorio que hay un nuevo episodio o tienes a una invitada, van a ir a la plataforma para escucharlo. Simplemente es un recordatorio que tú tienes un podcast y obviamente evidencia de social, ¿no? Que estás creando este contenido. Y obviamente comparta las buenas noticias. Dile a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, a todo el mundo que tienes un podcast, porque esto va a ayudar cuando estés ya publicando tu podcast, para que ellos lo escuchen, para que dejen un review en Apple Podcasts, dejen un rating en Apple Podcasts, Spotify. Esto ayuda mucho al que ellos sigan tu podcast, escuchen de inicio a final. Esto va a ayudarte a crecer en el ranking de Apple Podcasts y Spotify, no los reviews. Los reviews son más como de evidencia de que es un buen podcast. Al seguir y escuchar de fin al comienzo al final, te va a ayudar. Quieres que la gente sepa. La gente que me conoce, yo siempre hablo de mi podcast. Tú tienes que ser tu propio cheerleader para promocionar que has logrado publicar un podcast. Ahora, inspira a tus invitados. Como habíamos platicado, cuando estás grabando con tus invitados, tienes que hacer tu tarea. Tienes que investigar, saber de ellas. Tienen un podcast, escucha el podcast. Tienen un newsletter, lean el newsletter. Escucha todas las entrevistas que han hecho. Vean sus redes sociales, vayan a su website, sean fans de sus invitados, porque al momento de grabar va a ser una plática excelente y los dos van a tener una experiencia muy linda que sus invitados se van a quedar con tanto gusto de compartir su tiempo con ustedes que luego
van a promocionar ese episodio, van a hablar con sus amigos, con sus seguidores sobre esta experiencia y de que escuchen el podcast. Entonces, tus invitados también van a ser tus cheerleaders y gente también muy esencial para promocionar tu podcast. Unirte a newsletters de podcasting. Recuerden cuando dije que tienen que conectar con otros podcasters. Ya tienes un podcast, ya estás en el medio. Conecta con el medio, conecta con gente que ya está haciendo esto. Para realmente crecer un podcast, tú tienes que enfocarte en los newsletters, porque los newsletters son de gente lo está siguiendo que ya quieren escuchar, siempre quieren nuevas recomendaciones y hay miles. Les recomiendo que vayan a Twitter, vayan a hashtag podcasting, vayan a seguir a Errol Nissenblatt, vayan a seguirme a mí. Todos tienen newsletters para recomendaciones. Únense a ellos. Vean cuáles son los temas que les encanta hablar, qué es lo más consistente. Y luego recomienda una lista que tenga tu podcast, podcast de tus otros amigos podcasters, y así realmente vas a poder promocionar y crecer tu podcast. Y obviamente en el fase de promoción es grabar, siempre grabar episodios, porque no queremos que después de tu quinto episodio digas, "Uf, esto es mucho trabajo, no tengo el tiempo, no tengo la pasión, no tengo la consistencia, aquí mejor la dejo y ya, no sigues". No hagan eso. Hay muchos nuevos podcasters que quieren comenzar, ni siquiera pueden pasar el quinto episodio o el episodio 10. Se dan cuenta que no tienen el tiempo, no tienen la pasión y no van a tener la consistencia para hacerlo. Para realmente tener un podcast exitoso es consistencia, tener la pasión. Les voy a ser honestas, yo después del segundo año de producir y grabar ellas, fue cuando ya realmente empecé ya a ver reconocimiento en el medio de podcasting con otras plataformas pero fue porque fui consistente, fue porque tenía pasión, porque cada mes, no, cada 2 semanas yo grababa, publicaba episodios. Entonces, tienes que realmente ver, tengo el tiempo para hacer esto, tengo la pasión, tengo la consistencia, y puede ser de que tal vez solo tengo la consistencia para grabar 8 episodios por temporada, las temporadas son 2 cada año, perfecto. Si eso queda con tu horario y tiempo, está excelente, pero así vas a ser consistente y tus oyentes los vas a entrenar para que cada 2 años hay 2 temporadas y van a escuchar solo 8 episodios. Y hacemos un quick recap. Las 5 preguntas. Tu por qué, tu objetivo, el tiempo, dinero y el apoyo. Branding, yes, desde el nombre al copy, a la fecha de lanzamiento, cover art. No se preocupen, los resources van a estar al final. Producción ya es grabar el intro, el outro, grabar tu trailer, grabar tus episodios y tener todo, tu micrófono, tus plataformas para grabar, para editar, publicación. Ya vas a publicar de 2 a 3 episodios, vas a ya publicar tu trailer, va a tener todo listo desde tu landing page, tu página de podcasting, que pueden continuar la conversación, promoción, tienes tu newsletter, te unes a otros newsletters de podcasters, haces que tus invitados también promueven tus episodios, tus amigos, tu familia, todos. Estás promocionando, estás siendo consistente y vas a crecer un podcast exitoso. Y aquí están los resources. Compartí la presentación con Sandra y pueden ir a estos links y son mi primera lección para cosas que realmente les va a ayudar para crecer un podcast exitoso. Y si tienen algunas preguntas, espero que no he ido muy rápido para esto, pero yo estoy súper lista para contestar cualquier duda y sí, adelante. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Ha estado genial, genial. Yo he aprendido muchísimo, he estado tomando nota también. Tú sabes que soy súper fan además de lo que hace. Así que ha estado genial. La presentación, chicas, se las puse en el Classroom, en la parte de temas para tratar. Se las puse como link y además les copié ahí también en la parte del texto para que entren y puedan ver toda la información que realmente está súper. Creo que además has aterrizado como todas estas, porque a veces parece como casi que un mundo y es un mundo, claramente no es fácil.
Pero sí, yo tengo, como siempre, varias preguntas, pero primero le cedo el tiempo a las chicas para que, pues sí, te hagan todas las preguntas que tienen en mente. Creo que para todas se puede conectar un poco con las ideas que tienen para sus propios proyectos. Sí, claro. Bueno, Brenda, primero, gracias por tomarte el tiempo para estar aquí con nosotras. En verdad ha sido súper rico todo lo que nos has contado. Yo, la verdad, no sabía que había tanto trabajo detrás de un podcast. La verdad, o sea, yo soy fanática, la escucho todo el día, pero para mí no sabía todo el universo que existía detrás. Me gusta, me gusta, pero quisiera saber cómo, o sea, ¿cuál fue tu punto determinante en tu vida donde dijiste, necesito hacer un podcast de este tema? O sea, ya entendí que quieres amplificar la voz latina, pero ¿en qué momento tú dijiste, ya, o sea, puedo amplificar la voz latina como que en conversaciones con diferentes amigos y comentarles de otros latinos, de lo que están haciendo, de casos de éxito, pero ¿en qué momento tú dices, ya, o sea, necesito ampliar mi red, entre comillas, ampliar mi red y llegar a un nuevo público? O sea, Sí. llegar a nuevos espacios. Ok. Muchas gracias, Carla, por la pregunta. Y sí, es un mundo crear un podcast. Cuando yo decidí ya, fue ya. De hecho, tenía 24 años, estaba para cumplir 25 años, tengo 29, y fue cuando realmente me despidieron de mi trabajo. Estaba trabajando para copy para una marca de zapatos en Los Ángeles y tenía la idea de ellas, pero decía, luego, no tengo el tiempo. Cuando me dejaron ir, dije, ya tengo el tiempo. Al nacer y crecer en California, en Estados Unidos, hay Claro. muchos estereotipos de latinas, hay Ujú. muchos ciertas narrativas de cómo somos, y yo crecí, nací aquí, viví por muchos años en México, en la Ciudad de México, y yo sabía que las latinas no somos así, ¿no? Yo Ujú. ya estaba cansada. Fue una razón por qué estudié comunicación, porque yo pensé que podía cambiar esa narrativa, podía cambiar las noticias que veíamos en la tele. Pensé que podía estar escribiendo guiones y fue cuando me di cuenta, pues el cambio que yo puedo hacer es muy poquito, ni siquiera puedo hacer un cambio tal vez. Y, pero con las herramientas de comunicación y trabajar en marketing, y al estar, pues me despidieron, me fui a México y fue cuando realmente dije, no, ahora es tiempo para crear este podcast. Que yo he aprendido en mi carrera, en mi profesión, para crear realmente una plataforma que sea respetada por mi comunidad. Y fue cuando creé ellas. Y fue lo que yo compartí el día de hoy, lo utilicé. Porque un podcast no solo es un podcast, es una plataforma, es un medio, ¿no? Tú estás compartiendo información, entrevistas a tus oyentes y tú tienes que darle el respeto a esa plataforma. Y fue cuando realmente decidí, ya, es momento para hacerlo. Y el 9 de marzo de 2019 lo hice y los primeros 10 episodios fueron con amigas. Y al tener esos 10 episodios, yo pude ya ir con invitadas que ya no sabía, que no conocía, que eran famosas como Ashley Noel Tipton, la ganadora de Project Runway, y Andrea Bamonde, que Ujú. ahora es la fundadora de Latinoamérica de Moda, pero porque yo pude comunicarle a ellas la misión, el por qué es tan importante ellas y por qué yo lo estaba haciendo. Y yo ya tenía 10 episodios y era consistente. Ya tenía como un historial de, pueden confiar en mí. Y me dijeron que sí, y de ahí en adelante pude crecer ellas y pude realmente, como habías dicho, crecer mi red. Pero antes de comenzar, yo no tenía seguidores, o sea, no tenía como una plataforma o nada de eso. Yo solo tenía mis amigas y yo sabía la importancia de nuestras voces, ¿no? Entonces, gracias a eso pude expandir mis conexiones y mis invitadas son mis amigas, ya son parte de mi comunidad. Entonces, no necesitas tener miles de seguidores, Ujú. porque recuerda, los seguidores no son igual a oyentes. Simplemente comienza. Y yo comencé, no tenía 0 seguidores en cuanto como la comunidad latina,
pero con el podcast pude crecer y crear una comunidad. Muchas gracias, Brenda. Claro, Súper, de Carla. verdad, es súper rico. De verdad, Gracias. 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 Sí, no, me parece genial, además, lo que estás, justo lo que acabas de decir, ¿no? Que con tus primeros 10 episodios ya pudiste entrevistar a los dos ejemplos que diste, ¿no? De gente que Ujú. uno ve como, porque muchas veces creo que lo que también los temas que salen en clase es esto que se ve como casi que inalcanzable, que a hoy en día se le da tanto peso a tener un número de seguidores, pero me parece súper importante además como, o sea, y lo hemos hablado como por fuera Ujú. de este espacio, ¿no? Que comentábamos, ¿no? La importancia no es como volverte viral en Ujú. redes, sino realmente crecer tu plataforma, hacerla sólida, que finalmente el número es un número, que eso me parece Sí. pues súper. Sí, y ahí mismo va con tus valores, ¿no? ¿Qué valores tienes tú como persona y plataforma? Y esos valores tú vas a saber a quién invitar. Por ejemplo, Andrea. Andrea fue muy abierta en decirme sí después de 10 episodios, ¿no? O sea, pero porque ella también tiene los mismos valores que yo y que mis oyentes. Y también sabe la importancia de compartir su experiencia para que otras latinas puedan estar inspiradas y motivadas a entrar a la industria de la moda, ¿no? Entonces, muchos invitados, si tú sabes comunicar bien el mensaje y el por qué estás creando tu podcast, no te van a preguntar por downloads, no te van a preguntar por el número de tus seguidores, porque al final de cuentas van a querer ser parte de esta misión, el por qué. Y cuando te digan, no, pues, ¿cuántos downloads tienes? Pues tú puedes realmente compartirlo. Y si dicen que no, pues no son los invitados para ti y para tus oyentes, porque en realidad es muy difícil tener los millones de downloads. El número no debe ser importante. Lo que tú te tienes que enfocar es en la calidad, ya sea en audio y el tema, y cómo estás creciendo esta plataforma, este podcast. Los downloads van a llegar luego, pero eso no tiene que ser el objetivo número uno. Tiene que ser la calidad del podcast y cómo tú estás creando esa comunidad con tus oyentes y invitados. Wow, qué potente eso. Y justo eso también me hace una pregunta y luego también, Majo, Rafa, las preguntas que tengan para que ya las estén pensando, pero eso me hace pensar, ¿cómo manejas, o sea, porque yo estoy del lado de que cuando tú me escribiste para ser parte del podcast, yo me acuerdo que fue como, wow, o sea, qué honor que Breg me quiera entrevistar a mí. O sea, yo soy parte de ese grupo que, o sea, no lo pienso ni dos veces, si que tenemos que hablar a las 3 de la mañana por la diferencia horaria, lo hacemos, o sea, no me importa. Pero me da curiosidad cómo manejas el tema o qué tipo de preguntas te hacen las personas que te preguntan por los downloads, solo te preguntan eso, o sea, no sé qué medidores tienen en cuenta y cómo manejas esta parte, ¿no? Si te están preguntando esta parte, no sé cómo llamarla, pero Ujú. la parte como numérica, ¿no? Para ver qué tanta gente, qué tantos seguidores, qué tantos oyentes, perdón, tienes. Sí, pues, lo que yo hago y he tenido suerte, la verdad, que la mayoría de mis invitadas no me preguntan por downloads, que estoy agradecida, ¿no? O sea, ahorita te puedo decir cuánto tengo. Tengo como 22,000 downloads, pero, pues, eso fue después de 3 años. Pero lo que yo puedo al tú estar en la plataforma, ya sea en Libsyn, Buzzsprout, Podbean, ahí te va a ayudar para saber, okey, no tengo los miles de downloads, pero tengo gente que está escuchando en Estados Unidos, en Perú, en México, y tú puedes decir: "Mira, yo publico cada semana, eh, y estos son mis oyentes, estos son los países que yo estoy, hablando", ¿no? Y si tú lo das otra vez a la importancia, siempre al: "Mira, yo hablo de este tema, tú eres experto, experta en este tema. Mis oyentes les va a encantar porque van a aprender de ti, de tu expertise. Y siempre cuando le das la vuelta a ellos, darle el enfoque a tus invitados, van a decir, ah, pues sí, yo quiero compartir esto, ¿no? Y si están siguiendo persistentes al número y no tienes los miles de downloads, dile, de un número como desde el comienzo al presente, ¿no? Es a ese número de downloads y a los países que tú estás, pues, ya tienes oyentes, ¿no? Em, y ¿tienes seguidores en Instagram? Agrega eso. ¿Tienes seguidores en tu newsletter? Agrega eso.
todo donde tú puedes como hacer que crezca, ponlo. Obviamente, tú no sabes que para si este invitado el máximo tiene que ser 1000 downloads, solo así yo voy a ser invitado de un podcast. Tú no lo sabes. Tal vez para ellos se tengan un límite y diga: "Ah, es muy poquito". Y pues regresamos a lo mismo. Okey, no es el invitado para tu podcast. Y nunca sabes, luego puede que crezcas tú y ellos quieran estar en tu podcast, ¿no? Y siempre eso pasa, me ha tocado con amigas que le han dicho que no y luego ellos quieren regresar y ser invitados y pues ya, obviamente, pues ya sé como de, dicen sí o dicen no, pero pues tú tienes que saber, ¿no? Cómo comunicar, em, darle esa evidencia de que, oye, tengo seguidores en otras partes, estoy creciendo esta plataforma, apenas tengo 10 episodios, pero hemos tocado de esto y esto y esto, o me han reconocido en, no sé, en el periódico de mi escuela o algo. Comparte evidencia que no sea tanto en números y siempre regresando, porque ellos son los invitados indicados para hablar del tema que estás platicando en el podcast. Súper, gran consejo. Gracias, Bren. Rafa, Majo o Carla, ¿tienen alguna otra pregunta? Y mi pregunta va un poco más anexada justo a lo que tú has preguntado, Sandri. Hola, Brenda, ¿qué Hola. tal? Mi pregunta es, en caso como quisieras saber tus métricas, en cuanto no solo los downloads, sino, no sé, quién escucha, de dónde escuchan, como las plataformas de podcast que tú usas, ¿te brindan esa información o usas una plataforma aparte? No, la plataforma que haces tu hosting, como Libsyn, Podbean, em, Buzzsprout, esas son las plataformas donde tú vas a saber los downloads, qué países, los downloads de cada 7 días, 30 días. No todas las plataformas te dan esta información, pero esa es la plataforma donde haces tu hosting, donde va a vivir tu podcast, digámoslo así. Tú vas a saber esta información, pero depende cuánto vas a pagar. Si pagas, no sé, $5 al mes, tú vas a saber cierta información. Si pagas 10 o 20, vas a saber más. Eh, Estás apenas comenzando, yo recomiendo $5 a $10 porque realmente tú no vas a querer saber cómo, eh, qué ciudad, de qué país están escuchando. No, tú lo que quieres saber es los downloads de 7 a 10, 30 días. Y te recomiendo ni siquiera ver esos downloads. Yo siempre veo después de 30 días porque eso es un número clave para saber, ok, desde la fecha de lanzamiento de este episodio hasta los 30 días después, yo sé claramente cuántos downloads tengo, pero claro, downloads no son igual a listens. Listens es muy diferente. Eso lo puedes ver en Apple Podcasts y en Apple Podcasts, en la plataforma, cuando ya mandas tu podcast, te dicen los listens. Y si te metes a Apple Podcast, te puede enseñar, no, pues un porcentaje de oyentes escucharon desde el principio hasta el minuto 10. Pero ahí es más a profundidad en tu proceso si dices: "No, pues tal vez en el minuto 10 fue muy aburrido, pues para la próxima le evito esta sección que no les gusta tanto a mis oyentes". Entonces, pero ahí es más como yo recomiendo los primeros 10 episodios, experimenta, crece y ya luego te metes para ver en qué minuto dejan de escuchar, pero también va a ser como, si lo quieres ver crecer, hazlo, pero tus mismos oyentes te van a decir, te van a compartir qué les gustó y qué no, pero sí, es en Libsyn, Podbean y Buzzsprout, que son las 3 plataformas que yo recomiendo que te van a dar esa información. Genial, gracias. Gracias a ti. Gracias, Bren. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Tengo un par más. Bueno, Bren, yo lo que te quería Sí. preguntar era, tú estabas contando que a los, ¿cuándo fue? Creo que fue algo, como dijiste, como a los 2 años, que Ujú. empezaste a ver el reconocimiento. Sí, Y que empezaste el podcast porque pues todo se acomodó para que tengas el tiempo para hacerlo.
¿En qué momento decides llevarlo como al siguiente nivel? Yo me imagino que además que tienes distintos niveles, ¿no? El podcast y luego Ellas Media. Entonces, ¿en qué momento como te tomas en serio como que realmente para que sea tu trabajo, ¿no? Crecerlo como un negocio? Porque creo que una de las cosas también que a veces cuesta, y pues en este curso lo que estamos viendo son distintas plataformas de moda, es cuando ya ves algo muy avanzado, se ve como súper, hiper profesional, ¿no? Pero cuando uno lo empieza, muchas veces lo empieza como algo a la par de algo más, Sí. entonces toca como lo mismo que tú decías, ¿no? Como la consistencia, dedicarle ese tiempo. Y me da curiosidad, ¿en qué momento estuvo ese cambio y cuál ha sido como tu proceso de crecimiento en estos 3 años? Sí, bueno, cuando yo comencé, yo siempre, creo que fue el primer momento, tenía muchos sueños de, wow, yo quiero que esto sea un medio, ya sabes, un medio de historias, lo que sea, pero lo veía muy lejano, entonces dije, a enfocarme en las conversaciones. Y fue cuando mi amiga, porque comencé el podcast con mi mejor amiga, después del 10 episodio ella me dijo, ya no puedo hacer esto, no tengo el tiempo, es muy estresante. También les recomiendo, si van a hacer con una co-host, tiene que realmente amar hacer un podcast y realmente tener el mismo tiempo, dedicarle a esto, ¿no? Ella desafortunadamente no lo tuvo y como era mi idea, lo continué. Y fue ahí cuando dije: "Yo quiero que sea más de un podcast, yo quiero que esto sea una plataforma de medios". ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, no sé cómo. Pero yo me acuerdo que en los primeros episodios yo después del 10 decía a mis oyentes: "Yo quiero que sea una plataforma de medios, no sé cómo va a llegar, pero este es el objetivo". Cuando ya decidí ser ellas media a mi negocio, fue cuando, em, también pasó COVID y de mi trabajo de podcast manager para un negocio, para una empresa, fue cuando dije: "Yo tengo todas estas habilidades, conocimientos, he crecido en podcast, hemos sido reconocidos en nuestras industrias, también tengo mi podcast que ha sido reconocido. Yo puedo crecer esto y dar estas habilidades a otras personas, puedo trabajar con ellos". Esta es la respuesta que he estado buscando. Va a ser una plataforma de producción de medios, pero para podcasting. Y fue cuando en el segundo año, durante COVID, que dije, pues va a ser un negocio y fui con una abogada de negocios y lo hice en un LLC. Fue cuando dije, yo no sé nada de negocios, quiero trabajar con una abogada para que ellas, no tengo el tiempo yo para hacerlo. Yo soy experta en podcasting, no en negocios. Trabajo con una abogada y en agosto de 2021 fue cuando ella se hizo en Ellas Media y desde ahí ha sido creciendo, ¿no? La segunda fase, se podría decir, de mis objetivos de mi plataforma, ellas es ahora educar, hacer pláticas, hacer conferencias. Y fue cuando en enero de este año hice mi primer webinar de Mujerista, que es una plataforma, un medio latino en Miami. Me invitó a hacer webinars. El mes pasado hice mi primera conferencia en Orlando. Fue durante el camino tú vas a saber cómo crecerlo dependiendo en tu situación. Pero yo siempre tuve eso en claro. Va a ser un medio, va a ser una plataforma. Yo voy a dar mis conocimientos. No sé cómo, pero la vida te va a dar las respuestas. Yo luego de trabajar como podcast manager en esa empresa, me di cuenta. La respuesta es hacer Ellas Media, es trabajar con otras latinas. Y como les dije, fue hasta el segundo año que me reconocieron. ¿Pero por qué? Porque era consistente. Yo realmente o sea, me dedico yo ahorita estoy tomando un descanso porque me voy a mudar, pero es ser consistente y siempre hablar de tu podcast, ¿no? Hablar de tu podcast y es cuando el segundo, tercer año te van a dar el reconocimiento, te van a reconocer en estos medios, en las plataformas como Apple Podcast, pero es porque has dado el tiempo para crecerlo, refinarlo, mejorarlo. Sí.
Gracias, Bren. Eso me gusta un montón porque además muestra como casi que ese camino, ¿no? Como una cosa te Sí, lleva a la otra y finalmente vas encontrando casi que tu propósito. Y creo que, pues, sí, en tu caso, bueno, cuando los negocios, bueno, es que creo que cuando uno lo ve ya armado, muchas veces se pierde de vista como ese propósito, pero creo que esta explicación que haces como deja muy claro, finalmente tu propósito está ahí a lo largo y va como evolucionando en el sí. camino. Sí, 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 es lo que estábamos hablando, ¿no? Tu porqué siempre va a ser consistente, nunca va a cambiar. Y mi porqué me ha ayudado a crecer a ellas Media y crecerlo a mi negocio, ¿no? Y eso siempre va a estar, lo tienes que tener en claro. Si tu porqué es, no, pues yo quiero ser famosa, yo quiero tener miles de downloads. Eso no es un porqué que te va a motivar cuando a la primera semana digas: "Ay, solo tengo 10 downloads o 5". No, 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 pues tiene que ser algo más grande, más puede ser como algo de tu corazón, no sé, quieres hacer un cambio en tu comunidad o quieres que este podcast te dé tu trabajo en Vogue. ¿No? Dedícate a hablar de temas de moda, dedícate a entrevistar a diseñadores. Tiene que ser consistente. Tu por qué realmente te tiene que ayudar a que te motive a continuar, porque como lo habíamos visto en esta presentación, hay muchos elementos para producir, crecer un podcast, mucho tiempo y dinero. Entonces tú tienes que estar consciente de cuánto tiempo y dinero y si realmente tienes la pasión para crecerlo y que sea algo más. Eso creo que me llama mucho la atención, porque creo que hoy en día es tan común eso de quiero ser famoso, tener tantos seguidores. Incluso los influencers más grandes empiezan con un número muy pequeño de seguidores, como eso que, Sí. ¿no? Que estás comentando, ¿no? Como tu propósito tiene que ser más allá de tener X cantidad de seguidores, porque todo el mundo empieza pues, desde pequeño. Es imposible de la noche a la mañana crear algo tan grande. Sí, y por ejemplo, el otro día yo soy parte de una comunidad de podcasters. El otro día a un influencer que dijo: "Yo tengo 80,000 seguidores y decidí crear un podcast, pero no tengo los downloads que esperaba". Y nosotros dijimos: "Es que seguidores no son igual a oyentes. Tus seguidores no te van a escuchar", ¿no? O sea, eh, no, si tienes mucho, no vas a tener oyentes, o sea, tienes que ver el porqué, los temas, por qué tu podcast va a ser diferente. Simplemente porque eres famoso no significa que te van a escuchar. Hay muchos podcasts creados por famosos. Para ellos va a ser fácil tener anuncios, trabajar con negocios, pero no van a tener los downloads, no van a tener el respeto a la comunidad, ¿no? No van a tener respeto a los oyentes. Tú tienes que pensar en los downloads al final, eso no es una importancia, al final es, ¿qué cambio estás haciendo con tus oyentes? Te puedo decir que una invitada que comenzó como oyente y ahora es mi amiga, me escribió una carta diciéndome que al escuchar mi podcast, al estar en ellas, la inspiró a dejar su trabajo en Amazon y comenzar su negocio de ilustración. Ahora la han fundado, tiene inversiones y ha crecido su negocio de ilustración. Me escribió una carta, o sea, eso para mí es más impactante, más yo hice un cambio que un download, ¿sabes? O sea, realmente tienes que empezar con ver cómo el cambio que vas a hacer afuera de los downloads. Y nuestra generación estamos acostumbrados a la gratificación instantánea y como todo, esto es un proceso, es una plataforma, tú tienes que crecerlo, darle amor, ser consistente y no va a llegar. Entonces, tienes que estar dispuesta como a esperar y cuando llegan esos reconocimientos, se van a saber mejor porque le has puesto el tiempo y el trabajo para lograrlo. Y también saber dónde estar, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir que cuando estuve en Los Angeles Times en español, fue a los pocos meses después de publicar ellas. ¿Pero por qué? Porque estaba en una conferencia de latinas y había un periodista de LA Times que decía: quiero entrevistar a alguien, ¿están abiertas en español? Y todas ahí como: "No hablo español, no hablo español". Y yo les dije: "Yo sí hablo español, yo sí que me entrevisten", y me entrevistaron sobre de Trump, ¿no? Y yo pude decir, no, yo comencé ellas porque yo estaba cansada de las historias y de las palabras de odio que este presidente estaba dando yo estoy haciendo mi podcast porque creo y yo sé que somos más que eso, ¿no? A inspirar a mi comunidad.
Y porque yo hablé español, no tuve pena, me puse en ese lugar, también tú te tienes que poner en esos lugares incómodos, ¿no? Para que también te reconozcan, para que te den esa oportunidad, saber cómo promocionarte. Y regresamos al punto. Si tú no eres tu cheerleader, tu número un fan, ¿cómo vas a poder y esperar a los demás que sean fans de tu podcast, que escuchen de tu podcast si no ven la pasión en ti? Wow, Bren, qué inspirador. Además, ¿sabes qué? Creo que, espero chicas que lo hayan sacado, porque acá durante todo el curso ya estamos en 12. semana 12 y son 14 semanas, o sea, ya estamos cerrando el curso, pero has dado como en el clavo con un montón de cosas que venimos hablando a lo largo del Ah, curso. Una de las más importantes es siempre, y ahorita te cuento, te explico un poquito el proyecto final, que es como qué vacío llenan en el mercado y cuál es el propósito de la plataforma, ¿no? Porque las sí. chicas como proyecto final están creando cada una su propia plataforma. Pues no sé, estamos un poquito con el tiempo encima, pero creo que eso, lo que has dicho, y lo del networking, de aprovechar las oportunidades, son como Sí. dos cosas que han estado saliendo a lo largo de todas estas semanas. Ay, qué padre, qué padre. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo siempre les digo a mis clientas de, ¿por qué estás creando este podcast, no? ¿Por qué tu podcast es diferente a los demás? Porque sí, o sea, ahorita les puedo decir orgullosamente que hay más podcasts de latinas ya ahorita en este año 2022 que en 2019. Pero tú tienes que saber por qué tu podcast es diferente, ¿no? Que tú como persona estás dando algo diferente, único en este podcast. Y puede ser que, por ejemplo, mi experiencia, yo nací, crecí aquí, viví en México, soy bilingüe, me encanta mi comunidad, soy comunicóloga. También recuerda que las habilidades que tú tienes, ¿no? Te encanta entrevistar, entrevista, te encanta hacer networking, haz networking. Enfócate en tus habilidades, así tú vas a poder crecer tu podcast y velo como un negocio. Yo creo que eso me ayudó mucho cuando comencé ellas, porque lo vi como un negocio. ¿Cómo comienzas, no? Un plan de acción, tu misión, visión, valores. Al momento de trabajar con mi abogada y llenar todos esos documentos de qué trata mi negocio, mis clientes, yo ya pude contestarlo bien porque es lo mismo que el cuestionario que les compartí, ¿no? Y mi audiencia son mis clientes. He podido hacer la conversión de oyente, invitado, clienta, pero es porque he sido consistente, porque he sabido cómo comunicar bien a mis oyentes y a mi cliente. Genial. Sí, Yo espero pasar por todo este proceso también, Bren. sí. Me encanta, no, pero es cierto, o sea, creo que es súper, súper inspirador además ver como el detrás de cámaras de todo esto, porque muchas personas, y lo que tú estás hablando, ¿no? Como realmente tomarlo como es tu negocio, ¿no? Muchas personas empiezan el podcast como un hobby, no está nada mal, pero para hacerlo Ujú. crecer, como todas estas variables, todos estos elementos son como muy importantes. Entonces creo que nos has Sí. dado un bootcamp en esta hora y pico que tenemos. No sé si, chicas, ustedes tienen alguna otra pregunta antes de empezar ya el cierre. No, la verdad no, pero ha sido demasiado rico, Brenda, de verdad. No te imaginas cómo nos se rió todo lo que nos has contado. Gracias, Carla. Y sí, si tienen cualquier duda después de esta plática, me pueden seguir en Illes Miria, bajo, y también en mi página tengo blogs sobre cómo producir un podcast, tengo tips. En mi podcast también tengo episodios de bonus de cómo ser una buen podcast host. eh, y ahí tengo, también en mi Instagram tengo también resources gratis que pueden ver y leer. Y sí, o sea, no tengan miedo. Simplemente al contestar este cuestionario van a poder contestar las 4 fases y cualquier cosa pueden mandarme un mensaje, díganme cuando publiquen su podcast si lo van a hacer, yo lo quiero escuchar. Y sí, o sea, tienen una voz única, ustedes saben cómo comunicarlo, tienen esta carrera. Yo digo que yo tengo el pensamiento de, tenemos esta educación, esta fundación que nos va a poder ayudar a crecer estas plataformas, ¿no? Eh,
entrevistando, marketing, comunicación, sí se puede aprender afuera de la escuela, pero ahorita tenemos la oportunidad de aprender ahorita. Aprovechen todo eso, toman nota y aplíquenlo para crear sus medios, porque ahora estamos en una generación donde no necesitas ir a los medios de televisión tradicionales para crear un impacto y hablarle a una audiencia. Desde nuestras casas lo podemos hacer. Toma las herramientas que estás aprendiendo en la escuela y crece tu plataforma, lo puedes hacer, lo puedes lograr. Y sí, díganme y yo los puedo escuchar, las apoyo de cualquier manera y sí, gracias. Gracias, Bren. Yo justo te iba a decir si hay algo final que querías decir, pero con eso se echó el cierre Sí, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, te pasaste. gracias. No, antes de que nos olvidemos, ¿quieres tomar la foto? Yo la puedo Sí, sí, tomar. sí, la foto. Yo sé que Rafa tiene un problema con la cámara, Majo, no sé si puedes prender la cámara o si no lo hacemos nosotras, pues las que estemos aquí. ¿Quieres ampliar la presentación Ah, o sí, a ver, mm, yo la tomo? Oye, Sandri, fue option. lo que te dije al inicio, que justo estoy sin laptop y estoy haciendo toda la clase desde el celular. Ok, Y bueno, lo podemos decir con screenshot, ¿no? sí, a ver, yo también lo Okey, tomo para tener doble. A ver, okey. 1, 2, 3. listo, y Y ahora te las mando. Para que perfecto. tengas también doble. Pero bueno, Bren, de verdad, muchísimas gracias. Te pasaste, gracias por estar con nosotras desde tan temprano. Esperamos, bueno, que tengas un gran día. Yo te voy a Gracias. compartir las fotos. Chicas, ya saben que tienen toda la información de Bren en caso necesiten algo más de su lado. Y nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. Es una sesión como súper inspiradora y creo que perfecto para ya ir cerrando el curso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sandra, por la invitación y espero que, les he podido, no sé, enseñar, guiar en algo, inspirarlas y muchas gracias, en verdad. No, a ti, Bren, de verdad. Y Ya, gracias. Sí, gracias. yo me quedo unos minutitos con las chicas para cerrar y pues te dejamos ir para que continúes con tu día. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Bye. Por Chao, todo. chicas. Bueno, ya estamos con la hora, así que lo único, no sé si quieren, hay algo, bueno, creo que igual al final ha recogido bastantes ideas, pero no sé, bueno, tenemos como 2 minutos. ¿Qué ideas se llevan de esta charla? Pucha, de que hacer un podcast es un chambo. A mí me ha dado ganas de hacerlo, ¿ah? Es más, yo soy demasiado blandina y yo siempre quise hacerlo. Pero hablar con fundamento, no hablar por hablar. Pero ahorita, sí me he dado cuenta de que existe yo sabía que era un trabajo grande detrás, pero no me imaginaba qué tan grande, la verdad. Y Carla, creo que en realidad para tu plataforma, por más que no lo estés haciendo en Creo que formato se podría podcast, apreciar bastante. puedes aplicar un montón de las cosas, sí, y puede funcionar. Sería cuestión como que le des vuelta a ver cómo le das la vuelta, si es que quieres hacer versión podcast o eso. Pero creo que un montón de las cosas que ha dicho, tú las puedes aplicar en tu proyecto. Bueno, Majo y Rafa, ¿qué se llevan ustedes? Que me llevo, o sea, sí, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, los tips, ¿no? Sobre todo, siento que han sido unos tips súper valiosos. Perfecto, Rafa. Sí, creo que, tipo, escuchar a alguien que lo hace, que ha tenido toda esa experiencia, como que siento que me ayudó un montón como a aterrizar, ¿no? Porque ahorita lo sigo viendo como súper, ay, así lo voy a hacer. Pero como ver a alguien que lo haya hecho, que nos haya contado todo el proceso, creo que ha sido también súper bueno. Súper. Bueno, entonces, para la próxima semana tenemos la última invitada, Melissa Jauregui de México de Moda, que tiene ella cubre varias plataformas, pero va a estar acá para hablar de la creación de un canal de YouTube. Y también traigan sus avances, si es que tienen avances. ¿Qué más? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Si es que tienen avances, le dedicamos la primera parte de la clase a los avances, y si no, a
hacer el pequeño ejercicio. Luego, ¿qué más? Ya les actualicé la entrega, porque ya en 2 semanas es la entrega final con las presentaciones. Les he puesto, básicamente lo que quiero que presenten es, uno, el desarrollo que han hecho de lo que hemos estado hablando que van a desarrollar, que lo expliquen. Pero básicamente el grueso de la presentación, que sea el elevator pitch. Ahí ya les he puesto los detalles en la entrega en Classroom. Pero eso sería todo, en realidad. No sé si alguna pregunta o comentario antes de cerrar. No, todo bien, Sadir. Tengo otra consulta. Eh, Claramente hoy día no te presenté nada por todo lo que pasó, pero si quiero, o sea, te puedo mandar un correo con los textos para ir avanzando, porque sí me interesaría que me revises, más que Sí, solo una vez. sí, mándamelo y te lo reviso. Ya, genial, gracias. Listo. Bueno, chicas, entonces si no hay nada más, ya cerramos la clase y las veo el próximo martes. Gracias, chicas. Ya, Pite, una linda semana.